Mi opinión personal, para alguien realmente que se está iniciando, que empieza desde 0 y que lo que quiere es facilidad, costes ajustados y poder hacerlo de manera lo más sencilla y pasiva posible, mi opinión sincera es... No tenemos esa opción. Entonces pasamos a ver un poco un estudio de, vale, pues qué opciones tenemos de diferentes brokers para abrirnos cuenta en ellos. Realmente lo que vimos es justamente eso. Nosotros, como inversores, somos en muchos casos los culpables. Digamos que sería la primera división, ¿vale? ¿Qué quiere decir la primera división? Al final vas a tener muchísima más información, muchísimas más opciones de inversión. Ya teniendo un poco esa idea genérica, podáis ahorraros ese error e ir directamente al... Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos como siempre con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues también bien. Siempre estamos aquí al pie del cañón. Y hoy queríamos hablar sobre un tema que, bueno, es un punto imprescindible dentro del proceso de inversión, que básicamente es la elección de las plataformas de inversión. Y lo vamos a hacer desde nuestra experiencia y sin ningún tipo de patrocinio. Así que si te interesa saber cómo elegir o cuál puede ser la mejor opción para ti mismo, quédate con nosotros hasta el final del vídeo, que te vamos a contar cómo seleccionarlo y cuál ha sido nuestra experiencia realmente. Eso es. Pues nada, la verdad que es un tema bastante interesante porque ya nos metemos en tema práctico. Entonces, lo que vamos a ver es un poco qué son estas plataformas de inversión y sobre todo diferenciar estas diferencias que tenemos entre los brokers por un lado y los neobancos en este caso. Exacto. De hecho, es importante el punto que estás comentando. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un broker y un neobanco. En ambos casos van a ser plataformas que nos van a permitir poder acceder a los mercados, puesto que nosotros como personas individuales no podemos ir a la bolsa y comprar acciones o comprar ETFs. Entonces vamos a tener que necesitar de la ayuda de estos intermediarios financieros. Eso es. Entonces, digamos que un broker básicamente lo que es un intermediario financiero. Nos va a ofrecer exclusivamente productos de inversión. Sin embargo, los neobancos, por su lado, lo que van a hacer es ofrecernos productos de banca tradicional, pues como puedan ser a lo mejor cuentas de ahorro o cuentas remuneradas, pero además nos van a dar las facilidades para poder acceder a estos productos de inversión. Va a ser algo un poco más diverso, más balanceado para que podamos tener estos dos mundos. Justo, al final, realmente la diferencia en este caso, como vamos a ir viendo en este vídeo, va a ser simplemente un poco cuáles son nuestras necesidades y en qué puntos queremos fijarnos más o menos de cara a esa primera inversión o esa forma de invertir que queramos tener. Correcto. De hecho, vamos a ir con ejemplos reales para que todo esto sea mucho más bajable a la tierra y que podamos tener un contacto directo y real con lo que vamos a ir comentando. Perfecto. Entonces, dentro de los brokers, por ejemplo, nosotros los que conocemos serían DEGIRO e Interactive Brokers. Dentro de los neobancos, quizá los más famosos actualmente son Trade Republic y MyInvestor. Si nos fijamos primero en los brokers, la característica, los pros que podemos decir que tiene en este caso DEGIRO van a ser que son comisiones muy bajas y una interfaz bastante amigable. Digamos que puede ser algo que para alguien que se está iniciando puede estar bastante bien. Por otro lado, Interactive Brokers, los pros que tiene es que te da un catálogo de productos de inversión muy amplio y tienes acceso a muchos mercados financieros internacionales. ¿Qué pasa? Que al ser una plataforma mucho más profesional, también es mucho más compleja de utilizar. Quizá no debería ser para todo el mundo, o por lo menos gente que se está iniciando, yo no lo recomendaría. Entonces sería un poco esta la situación que tenemos. Correcto. O sea, un poco por hacer esa diferenciación entre los dos brokers,
Digamos que la filosofía que puede llevar un poco más de giro es un más do it yourself, quiero decir, es una puerta de entrada, digamos, a la parte más de inversión activa. Vale, ya sé más o menos dónde quiero invertir, me creo esta cuenta y ya soy yo el que tengo la potestad de decir, quiero invertir en esta acción, quiero invertir en este ETF, etcétera, etcétera. O sea, es un poco más, digamos, llevado a la práctica. Yo soy quien decido lo que hago. Y Interactive Broker, digamos que sería la primera división, ¿vale? ¿Qué quiere decir la primera división? Al final vas a tener muchísima más información, muchísimas más opciones de inversión, incluso muchísimos más tipos de inversión, vehículos de inversión, pero por contra, como todo, es bastante más complejo. Como tal, la interfaz de usuario es más compleja, el tener muchísima más información si no sabes cómo utilizarla es también mucho más complejo. Entonces, bueno, hay que saber bien cuáles son estas diferencias, sobre todo de cara a, vale, quiero tener una inversión un poco más activa, que es lo que me interesa, no me vaya a abrumar con muchísima información. Eso es. Pasando un poco por los neobancos, como hemos comentado, los más conocidos actualmente serían MyInvestor y Trade Republic. Los pros que yo veo en cualquiera de estas dos plataformas es que son de muy sencilla utilización, muy amigables, te permite automatizar el proceso de inversión de tal manera que puedes poner en piloto automático realmente tu estrategia, que es algo que va a hacer que sea todo muchísimo más sencillo, el no tener que estar tú encima de los mercados o seleccionando o incluso todos los meses haciendo compras o tomando algún tipo de decisión, porque normalmente cuantas más decisiones tomas, más posibilidades hay de que la caguemos. Totalmente. Esto es así. Pero por contra, el universo de productos de inversión que te ofrecen es bastante más reducido y limitado. Esto, bueno, dependiendo del enfoque que tengamos, puede ser algo que hay que tener en cuenta o realmente nos puede dar igual. Sí, a ver, igualmente como con los brokers, en este caso la realidad te diría que en cuanto a estas dos opciones, tanto MyInvestor como Trade Republic, no dejan de ser inversiones, o sea, vehículos de inversión muy, muy similares. ¿Por qué? Porque no dejan de ser un banco. O sea, la única diferencia con un banco tradicional es que son totalmente digitales, que eso es una de las cosas que hace que las comisiones sean más bajas, etcétera, etcétera. Pero como tal, tiene muchas menos barreras de entrada que los brokers por el simple hecho de que la interfaz de usuario va a ser mucho más amigable porque ya estamos más acostumbrados a pues, entrar a nuestra aplicación del banco, a hacer gestiones, a hacer transferencias, tener un poco todas esas opciones que tienes como banco, pero además te agrega esa facilidad, esa capa de inversión que, como tú bien dices, no tienes tanto acceso a todo esa cartera de diferentes productos, pero bueno, pues tienes que ver si los productos que te pueden ofertar son los suficientes para ti como para estar tranquilo con tu inversión. En efecto. ¿Y cómo vamos a decidir realmente si nos interesa más un broker o qué broker? O si nos interesa por contra más un neobanco y cuál de ellos. Yo aquí creo que, y de hecho es como yo personalmente, y creo que tú has hecho un poco el mismo análisis, vamos a tener en cuenta diferentes puntos que van a ser cruciales a la hora de ya tirarnos y abrir una cuenta, que realmente en nuestra experiencia ha sido un poco prueba y error, porque hemos ido viendo cosas que nos han gustado, cosas que al principio nos servían y después se nos han quedado cortas. Entonces, por eso lo queremos aquí comentar, compartirlos con todos vosotros, para que quizá ya teniendo un poco esa idea genérica, podáis ahorraros ese error e ir directamente a la plataforma de inversión realmente que más se ajuste a tus necesidades. Eso es. Entonces, para mí, el primer y realmente casi más importante punto son las comisiones. Son las comisiones, porque piensa que cada vez que inviertes, cada vez que compras y que vendes algún tipo de producto de inversión,
tú vas a pagar una comisión. O sea, realmente este intermediario de donde saca dinero es de tus operaciones y ellos, ganes o pierdas, van a tener que cobrar por hacer de intermediario. Entonces, cuanto menor sea ese coste, mejor para mí. Se comen menos de mi beneficio o potencial beneficio. Además, las comisiones que pueda haber de custodia. O si estamos invirtiendo en una moneda que no es la nuestra, en este caso euros, también las comisiones que pueda haber a la hora de convertir. Tipo de cambio, etcétera, etcétera. En efecto. Entonces, ese sería un punto muy importante. Después, algo a tener muy en cuenta es la seguridad. Al final del día estamos depositando nuestro dinero, que nos cuesta mucho ganarlo, en esta plataforma. Si no tenemos una seguridad de que nuestro dinero va a estar bien guardado, que no vaya a quebrar este broker y no vayamos a ver nada de vuelta de lo que hemos puesto, que no nos sintamos realmente cómodos con la plataforma, es algo que haría que se descartara de manera automática. Sí, al final aquí es muy importante que tenga una regulación por detrás que justamente respalde los fondos que puedas tener invertidos. No cualquier plataforma tiene esa regulación y es algo muy a tener en cuenta. También, algo muy importante de lo que estamos ya hablando, sería el universo de productos que me ofrece esta plataforma. Es decir, si yo, por ejemplo, mi estrategia o mi interés realmente son las acciones estadounidenses, si por lo que sea la plataforma en la que tengo una cuenta no tiene acceso a los mercados o lo tiene muy limitado, va a ser un punto que me va a bloquear. O sea, no voy a poder realmente tener todas las opciones que me gustaría o no voy a poder tener mi estrategia bien implementada. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Y de hecho, en nuestra experiencia, algo que nos ha pasado es que hemos empezado con un broker, que después hablaremos cómo ha ido esta selección. Y a medida que hemos ido evolucionando nuestra estrategia, la propia necesidad de tener ciertos vehículos de inversión nos ha hecho tener que cambiar de un broker a otro broker que sí que nos permite tener estos vehículos de inversión. Entonces, bueno, también tenemos que saber que a lo mejor a la primera no vas a acertar y que tú también como inversor vas a poder evolucionar, con lo que es un punto que tienes que tener en cuenta. Eso es. Y además de esto, que se pueda automatizar, por ejemplo, el proceso de inversión. Es algo que puede ser también bastante interesante, sobre todo por lo que he dicho antes. El hecho de que si yo puedo poner en piloto automático una estrategia que tengo y olvidarme, seguramente va a ser mucho más eficiente que si tengo que estar yo mismo constantemente tomando las mismas decisiones o diferentes decisiones, porque al final nosotros, como inversores, somos en muchos casos los culpables de que no nos salgan las inversiones todo lo bien que deberían, porque tomamos decisiones basados en estados de ánimo, en cómo vemos las cosas un día y otro día diferente nos ha cambiado el enfoque y demás. Entonces, Totalmente. todo lo que nos haga poder poner en piloto automático un proceso va a ser siempre mucho más eficiente. Sí, al final aquí lo único que tenemos que tener en cuenta con todos estos puntos que has comentado es que no hay nada ni bueno ni malo. Al final va a depender mucho de qué es lo que quieras conseguir, cómo quieras hacer las cosas y cuáles son tus opciones, ¿vale? De hecho, volviendo al primer punto que has comentado de las comisiones, justamente por todo lo que hablamos en pasados vídeos, no hemos metido, por ejemplo, los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque las comisiones aquí son altísimas. Entonces, realmente no tiene absolutamente ningún sentido tenerlo como una opción, porque tenemos opciones incluso más fáciles de abrir cuenta y que a la vez vamos a tener muchos menos costes que nos van a hacer tener más margen, básicamente, tanto por pérdidas como por ganancias, que ese es el tema malo de las comisiones, que ganes o pierdas, las comisiones se van a cobrar. Exacto. Con lo cual, estos dos puntos son claves, como tú bien decías, parte de comisiones y sobre todo el tema de, oye,
aquí no hay nada ni bueno ni malo. Al final, como comentábamos, brokers tienen unos pros y unos contras y neobancos tienen unos pros y unos contras. Lo que tú comentabas de las automatizaciones, ¿son buenas y son malas? Pues es que depende de la opción o la estrategia que quieras seguir. Si quieres hacer algo más como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, simplemente pues es que ni siquiera tienes la opción de automatizarlo porque tienes que revisar, tienes que estudiar casos específicos para ver dónde quieres invertir. Pero bueno, pasando de esto, vamos a la parte más interesante que yo creo que es del vídeo, que es, muy bien, hemos contado un poco todo, pero oye, ¿cómo me abro una cuenta? Sí, 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 sí. Ya habiendo elegido, o por lo menos con todas las opciones que hemos dado, ya saber más o menos en función del perfil de inversor que tenemos, nos decidimos por una de estas plataformas. Ahora lo suyo sería ya bajarnos y ponernos a abrir la cuenta. Y de hecho, yo mismo recientemente también, por el simple hecho de tener, que lo estoy utilizando y de momento bastante bien, pero quería también traeros la experiencia mía con uno de estos neobancos en concreto. Abrí recientemente una cuenta con Trade Republic Ujú. y os voy a contar realmente cuál es el proceso. O sea, para todos los que no lo hayáis hecho nunca, realmente es bastante sencillo y rápido. Entonces, lo primero, te descargas la aplicación. En este caso, el registro se hace única y exclusivamente a través de una aplicación. Una vez que te la descargas, empiezas a introducir todos tus datos personales. Hasta ahí todo normal, no tiene mucho misterio. Creas la cuenta con tu contraseña, correo electrónico, lo normal. Después, para poder empezar a validar esta cuenta, lo que te piden es un documento oficial. En este caso, por ser españoles, te van a dar un IBAN y con el DNI es suficiente. La propia aplicación te abre la cámara y tú puedes tirarle una foto a tu DNI, tanto por Ujú. delante como por detrás, y con eso te haría una validación. Además del DNI, también te tienes que hacer un selfie para contrastar. Validar que Exacto. seas tú esa persona, ¿no? Sí, 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 correcto. Y con esto tendríamos ya la parte de lo que es el registro. Ya han cogido todos los datos. Como podéis ver, tradicionalmente tienes que ir a un banco, tienes que firmar papeles, hacer mucho más Sí, papeleo. papeleo. Aquí no, es muchísimo más fluido. Una vez que has hecho esto, ya tienes acceso a lo que es tu cuenta y ya puedes empezar a trastear con lo que sería todo lo que es la plataforma, ver qué es lo que tiene y demás. ¿Qué Ahora, tiempos estamos hablando? es prácticamente automático. O sea, realmente en el momento en el que te tomas el selfie, ellos validan que está todo correcto y no pasa más de un minuto, si no recuerdo mal. O sea, que es instantánea, la creación de cuenta es súper rápida, Es no súper esperas días ni nada por el Es estilo. súper rápida, es Ujú. súper rápida. Es cierto que no es así en todas las plataformas, porque sí que es verdad que en nuestra experiencia con otras plataformas Ujú. han pasado 1 o 2 días hasta que hacen algún tipo de validación. En este caso, con Trade Republic, te puedo decir que tenía acceso casi instantáneo a Ujú. lo que es la plataforma. Ahora bien, lo siguiente que tienes que hacer para que funcione la plataforma es hacer tu primer ingreso. Ellos lo que te están, no deja de ser un banco, lo que te están es dando un IBAN. Tú Ujú. ya tienes una cuenta bancaria con ellos, Ujú. pero esa cuenta está a cero. O sea, realmente no hay nada que tú puedas hacer. Con lo que lo siguiente es hacer un ingreso. Puedes hacer ingresos de diferentes maneras. Realmente te permiten hacerlo con una tarjeta de crédito o de débito o puedes hacer una transferencia bancaria. Yo, yo hice una transferencia bancaria porque realmente las puedo hacer inmediatas sin ningún tipo de comisión y bueno, me era rápido, fácil y cómodo. Es un poco al estilo Revolut, sí. Correcto. Ujú. En el momento en el que haces esta transferencia, al ser inmediata, me llegó el dinero súper rápido y una vez que ya tienes el dinero en la plataforma, en tu cuenta realmente, eh, voilà, ya puedes realmente empezar a operar. Pero es cierto que antes de poder hacer la primera compra en alguna clase de activos, porque te aparecen las diferentes clases de activos que tienen... eh,
tienen diferentes clases de activos y los productos que tienen de cada uno. Por ejemplo, en ETFs y ya te aparece la selección de ETFs. En acciones, derivados, etc. ¿Qué pasa? Que para poder hacer la primera compra sí que es verdad que tienes que rellenar un cuestionario. Porque por legalidad Para ver realmente... tu perfil de inversor, ¿no? Tu perfil y tu conocimiento. De esa manera también se aseguran que la gente realmente sabe dónde está poniendo su dinero. Y es importante. Y de hecho es una de las razones por las que estamos teniendo este podcast, este canal, para que todos vosotros podáis, por vuestra cuenta, poder tener estos conocimientos mínimos básicos para que se te permita poder acceder a estos productos. Eso es. Son preguntas muy sencillas, muy básicas, pero me parece importante y por legislación es imprescindible que se hagan. Una vez hecho, entonces ya sí puedes tener acceso a esa clase de activo que has elegido y nada, es empezar a invertir. Y un punto realmente que me parece interesante y que fue por lo que más me interesó también el hecho de abrir este tipo de cuenta es que automáticamente ese primer ingreso se hace a una cuenta que ya es remunerada. Es cierto que hay que activar la remuneración, pero son 3 clics. Una vez que está activo, ya te están dando un 2% simplemente por tener ahí cash. Todo el dinero que no está invertido te está dando un 2%. Y a partir de ahí, todo lo que inviertas, pues ya es parte de tu cartera. Vale. O sea, que es tan simple como, resumiendo, descargarte la aplicación, porque esto sí que es importante. De hecho, creo que MyInvestor sí que tiene una web, pero por lo que he estado comentando con gente que tiene cuenta abierta en MyInvestor, realmente está también optimizado para que se utilice todo desde el móvil. Ponen la facilidad en el móvil, están poniendo el foco en el móvil, porque la realidad es que todos vamos con el móvil a todos los lados y es lo que más utilizamos. Entonces, descargar aplicación, registrarte con los datos básicos propios, pues todo lo que son nuestros datos básicos, foto del DNI y foto tuya para comprobar que eres tú la persona que lo estás abriendo y ya tenemos cuenta. Meter dinero, Eso que es. como bien comentabas, en cuanto meto dinero ya se me está remunerando, hay que activarlo, pero ya se está remunerando, quiere decir, dinero parado me está generando, por lo menos no pierdo tanto valor con la inflación o incluso depende del valor que tenga la inflación, gano. Y hago un pequeño formulario para poder empezar a invertir y ya tengo acceso a todo lo que es el panorama de inversión que esta plataforma me permita. Exacto, tal cual. Perfecto. Muy bien, pues al final esto es súper fácil. O sea, este es uno de los puntos que queríamos traer y justamente por eso hemos hecho este ejercicio, en este caso Borja, de crearse esa cuenta para que veáis que de verdad es que es súper simple. O sea, no tiene tampoco mucho misterio, no hay que hacer cosas raras, no hay que saber muchísimo de inversión, no. O sea, es literal crearte una cuenta bancaria incluso más fácil que si fueras a un banco tradicional. Con lo cual, es un punto creo que a tener en cuenta y a quitar ese estigma de invertir es solo para profesionales, ¿vale? Pero aquí también el único punto que quería meter en cuanto a abrir cuentas que no sean en un neobanco, sino ya más enfocado a broker, más a lo que comentábamos que es una inversión más activa o más, entre comillas, profesional, es también la parte fiscal, ¿vale? Porque, bueno, los neobancos en este caso no hay mucho problema, pero, por ejemplo, en cuanto a Interactive Brokers, que es con la que trabajamos y más conocimiento tenemos, hay que tener en cuenta la parte fiscal porque al ser un broker que está regulado fuera de España, la legislación española sí que tienes que tener en cuenta ciertas obligaciones en función del capital que tienes invertido de cara a tener que presentar ciertos documentos en Hacienda, no únicamente la declaración, sino ciertos otros documentos adyacentes a cumplimentar, como bien digo, de cara a no tener ningún tipo de infracción por tener dinero fuera de España, ¿vale? Entonces esto también es temas importantes a tener en cuenta. Correcto, es un buen punto y me gusta que lo hayas mencionado porque
cuanto más vas evolucionando, sí, tienes algunas cosas que son más positivas, pero también tienes que tener mucho más contexto sobre todo lo que estás haciendo y en este caso las obligaciones que supone a nivel fiscal, con lo que también es un punto a tener en cuenta a la hora de elegir la plataforma. Eso es. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, Álvaro. ¿Tú cómo has elegido plataforma? Vale, pues a ver, realmente todo lo que sería nuestro trayecto en cuanto a las plataformas es un poco lo que fuimos comentando en los primeros vídeos de este canal. Pero bueno, en resumidas cuentas, al final nosotros ambos, que ahora contarás un poco tu experiencia, pero bueno, hemos ido evolucionando, como tú bien decías, a lo largo de este podcast, porque primero nos lanzamos a la piscina. ¿Qué quiere decir esto? Pues vimos un poco los brokers que había y dentro de todos los brokers que había nos fijamos en el punto crucial que tú comentabas, que es tema de comisiones. Y dijimos, muy bien, pues DEGIRO, que además lo promocionan, etcétera, etcétera, está regulado, es un broker seguro, pues oye, vamos aquí. Entonces, primer broker que elegimos, realmente también digo primer broker porque hace unos años no existía o no teníamos tanta facilidad con estos neobancos, que ahora mismo te dan, pues como estábamos comentando, una facilidad brutal y de hecho es lo que después comentaré en cuanto a mi opinión. Pero bueno, volviendo a nuestro caso. Abrí cuenta en DEGIRO y realmente para mí DEGIRO fue algo muy esporádico, porque sí que hice la primera inversión, hice mi primera transferencia, por así decirlo, de la cuenta bancaria a una cuenta del broker para saber y empezar a hacer esas primeras inversiones, entre comillas, jugando o quitándote ese miedo de invertir en una acción o invertir en un fondo de inversión, etcétera, etcétera. Pero realmente yo te diría que la cuenta real de broker que me ha abierto inicialmente es Interactive. ¿Por qué? Pues un poco por todo lo que hemos comentado, porque para el tipo de estrategia que nosotros llevamos, realmente Interactive es el broker más profesional que hay, que tiene un mayor, una mayor cartera de productos, de vehículos de inversión incluso. Entonces es la única que nos proporciona ese tipo de inversión que nosotros queremos hacer. ¿Qué quiero decir? Nosotros que tenemos una estrategia de inversión en opciones americanas, no hay muchos brokers aquí en Europa que tengan este tipo de opciones, valga la redundancia. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues lo que pasó es, vale, me abro cuenta en DEGIRO, pasamos a este tipo de estrategia y en DEGIRO no tenemos esa opción. Entonces pasamos a ver un poco un estudio de, vale, pues qué opciones tenemos de diferentes brokers para abrirnos cuenta en ellos. Realmente lo que vimos es justamente eso, que Interactive te da muchísima información, te da una plataforma súper completa, que por contra, si no lo tratas bien, tiene demasiada información, que realmente para nosotros tampoco utilizamos toda esa información porque tenemos ese nicho, con lo cual vamos simplemente a lo que nos interesa. Pero es la única o de las únicas que nos podían dar ese tipo de opción. Correcto. Y de hecho, como bien dices, bueno, la experiencia que hemos tenido es muy similar porque al final hemos ido llevando las carteras de la mano. Y yo, por ejemplo, el enfoque que he tenido con DEGIRO es, me ha gustado tener la cuenta para yo mismo saber cuáles son las opciones que te ofrece, porque a posteriori, sobre todo cuando han hablado conmigo, me han preguntado gente cercana, familiares, amigos y demás, cómo empezar a invertir, cómo empezar a montar una cartera, para mí, por ejemplo, DEGIRO puede ser una muy buena opción para alguien que quiere empezar a tomar cartas en el asunto de una manera más activa. Es decir, se lo ofrecería para alguien que tiene ese perfil de, entre comillas, trader iniciándose.
sin esto significar que necesites ser un trader, pero es algo un poco más profesional que necesitas conocer, pero amigable. Sí. Y como bien dices, para mí, por ejemplo, llegó un momento en el que se quedó bastante corto. Estaba bien, de hecho la cuenta la seguimos teniendo, pero actualmente no hay nada depositado porque la estrategia la estábamos implementando a través de opciones financieras que, en este caso, de Giro no las tiene. Sin embargo, Interactive sí tiene buenas comisiones, es algo aceptable, es una plataforma muy segura, reconocida internacionalmente, con la que nos sentimos cómodos, pero es bastante complejo. De hecho, el TWS, el Trader Workstation, que sería la plataforma realmente con la que operas, es bastante... Poco amigable. Sí, es compleja, es overwhelming, ¿sabes? Tiene mucha información y te tienes que familiarizar, o sea, tienes que hacer ese ejercicio realmente de entender qué es cada cosa, para qué sirve y si te es útil o no es útil. Nosotros, como ya realmente sabemos lo que queremos, cómo lo estamos utilizando y cómo lo tenemos que utilizar, hasta ahí bien. Pero es cierto que el potencial que tiene es muy grande y no le estamos sacando todo el jugo. Ahora bien, ¿es necesario? Realmente no. Con lo que hasta ahí yo creo que estamos bien. Además de eso, yo actualmente, como bien os he contado, tengo ahora la cuenta también en Trade Republic y la he creado, entre otras cosas, porque me parece bastante interesante tener esta cuenta remunerada al 2%. Es algo que es súper pasivo. Y después, pues, dinero que me va sobrando o, no sé, algún pico o las opciones, las posibilidades que me ofrece al gastar con la tarjeta de Trade Republic, que es el redondeo y los picos que se pueda ir a invertir y demás, hay ciertas cosillas que pueden ser interesantes, pues puedo automatizar realmente una parte de la cartera y tener ahí algunos ETFs que me puedan ser interesantes y lo tengo de manera totalmente pasiva, automatizada y me puedo olvidar de eso. De tal manera que están bien separadas las dos estrategias. Y para mí me parece que es un buen enfoque. Ahora bien, mi opinión personal para alguien realmente que se está iniciando, que empieza desde 0 y que lo que quiere es facilidad, costes ajustados y poder hacerlo de manera lo más sencilla y pasiva posible, mi opinión sincera es Trade Republic, por ejemplo. Es muy fácil, amigable, no tiene mucha complejidad el abrirse la cuenta, como hemos hablado, con lo que creo que para alguien iniciándose puede ser la mejor opción. Coincido contigo totalmente. O sea, yo es justo lo que iba a comentar. Para mí, una opción, te diría que casi necesaria, que al final es un poco todo de lo que va este podcast, de contar un poco todo lo que tiene que ver con finanzas básicas, y en el momento que te das cuenta que tu dinero no debería estar parado, realmente lo que te ofrece Trade Republic, esa facilidad, incluso esa automatización, creo que es lo mejor que puede hacer una persona que o no quiere perder entre comillas el tiempo en informarse de qué va la inversión, de si invierto en Coca-Cola o en Amazon, de qué es este ETF o este otro. Poder hacerlo de una forma amigable, porque va a ser muy similar a tu banco. Es un banco realmente, o sea, vas a tener tu tarjeta que el dinero que tengas ahí lo puedes gastar. O sea, no cambias de plataforma, por así decirlo, con lo cual yo creo que eso es un pro para alguien que quiere iniciarse y no o tiene ese miedo o no quiere tampoco involucrarse demasiado. Después, la parte de la automatización creo que es muy relevante, porque por el simple hecho de lo que has comentado al principio, creo, que es que cuanto menos hagamos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, en este caso, y realmente para el 99% de la gente, incluso casi incluyéndonos, lo mejor que se puede hacer es una inversión de invertir y olvidarte. Entonces, en este caso, lo bueno que tiene que puedas automatizar las cosas es que
no va a entrar esa psicología. Si tú sabes que todos los meses se van 300, 100, 50, el dinero que se vaya, ya lo tienes automatizado para que se vaya a, me lo invento, el ETF del SP500. Ni tienes que mirar. O sea, va a llegar un momento que lo automatizas y ya sabes que se va, no vas a contar con ese dinero, se va a invertir, esté barato, esté caro, esté intermedio, con lo cual te da también esa versatilidad de no meter tus emociones, que es lo peor que puede pasar, sobre todo si estás empezando, porque la inversión va totalmente al contrario de todo lo demás. O sea, cuando hay rebaja, cuando está cayendo, es cuando no compramos y vendemos barato. Y al contrario, cuando todo está subiendo es cuando compramos. Entonces, esa automatización, esa capa de delegar, por así decirlo, creo que es la clave de cara a, por lo menos, iniciarte. Que ese es el punto clave, el dar ese primer paso que nosotros contábamos de es que me da miedo comprar porque estoy haciéndolo yo, no sabes dónde va. Esa fricción que te da el broker, porque tienes que hacerlo tú, porque tienes que darle el clic a quiero comprar esto con este dinero, aquí se te soluciona o se te hace de forma mucho más amigable y eso creo que es la clave del éxito. Bien, para alguien, como digo, que quiere simplemente no perder valor a su dinero, o sea, tener una inversión totalmente pasiva, como para alguien que empiece así y después vaya cogiéndole el gusto, porque es lo que comentamos, o sea, no únicamente tienes esa opción, sino que te va a dar también la opción de poder revisar, poder hacer tú otras cosas y realmente invertir por tu cuenta. Que a lo mejor llega un momento que ojalá te guste, te metas en el mundo y digas, vale, pues esto se me queda pequeño, voy a ver cuál es el siguiente paso. Pues veo de giro, pues veo Interactive, pues veo cualquier cosa. Entonces, para mí, igual que lo que tú comentabas, Trade Republic es la opción a seguir por esa facilidad. Perfecto. Pues nada, espero que esto os haya ayudado, os sirva también para que podáis tomar vuestras propias decisiones y si tenéis alguna duda, queréis que comentemos alguna otra cosa sobre algún broker en concreto, alguna plataforma o lo que sea, os leemos en la cajita de los comentarios. Y nada más por nuestra parte, hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao.